Con el autor del que me voy a ocupar ahora, lo primero que tengo que hacer es expresar mi enorme perplejidad por la grafía de su apellido. Se trata de José Luis Borau. Estoy viendo que en los dos libros que tengo su nombre aparece en un tamaño mínimo o no aparece. Bueno, aquí lo tenemos. No sé si se enfoca bien. Borau, José Luis Borau. José Luis Borau. Bueno, pues en todos sus libros, en todos los títulos de crédito, en todas las instituciones oficiales donde aparece, y aparecen muchas, porque fue académico de varias y distinguidas academias, en todos esos lugares aparece su apellido sin tilde, a pesar de que nadie lo ha pronunciado como si fuera un apellido alemán, Borau, ¿no? Todo el mundo dice José Luis Borau, y se pronuncia Borau. Entonces uno puede decir, hombre, claro, lo que pasa siempre con los apellidos euskaldunes y con los apellidos en catalán, pues puede que sea un apellido catalán o valenciano. Desde luego el espíritu de Borau es bastante más valenciano que catalán, más fallero en algunas cosas, aunque sobre eso hay mucha tela que cortar, porque en general, claro, su obra parece mucho más adusta, pero en realidad no tanto. El caso es que podría ser valenciano, catalán, mallorquín, y claro, escribirse así Borau, pero Borau, lo que viene siendo Borau, lo que es Borau, lo que es el topónimo que da origen al apellido, no está ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en las Islas Baleares. Borau está en Aragón y en la otra punta de la frontera con Cataluña. Borau es de la Corona de Aragón y por lo tanto no pertenece a la lengua catalana, sino al dialecto navarro-aragonés, que por cierto que aunque fuera un apellido catalán, en Murcia y en muchas otras regiones donde se habla castellano y donde el castellano es la lengua materna habitual, hay muchos apellidos catalanes, al igual que en toda España y en toda Iberoamérica, y eso, claro, eso justifica escribirlo sin tilde. Vamos, no acabo de verlo, no acabo de verlo. O pronunciarlos a la catalana, allá donde no se habla el catalán. Ya salió el problema de Campmany, de Jaime Campmany, que sería absurdo pronunciar Campmany porque es murciano. Bueno, o cartagenero, es que se quejan mucho a los cartageneros de esa anexión contra su voluntad con Murcia. ¿De dónde era Campmany? Si era cartagenero, a lo mejor me tengo incluso que disculpar con los... Ahora mismo no lo recuerdo, lo presenté, pero... No, nació en la ciudad de Murcia, no es problema, en la ciudad de Murcia. Y si hubiera nacido en Cartagena tampoco lo sería, naturalmente, estoy bromeando. Bueno, el caso es que Borau está en Aragón. Hombre, existe el apellido Borau no tiene ningún problema con la tilde, y de hecho, bueno, ahí está el escritor Jerónimo Borau y Clemente, bueno, escritor y de alguna manera político en tanto que rector, que por cierto parece ser que Félix Oroz lo esculpió como Satanás, como Lucifer, en la portada de la iglesia de... En la portada, sí, hay un San Miguel. Claro, el San Miguel que está develando a Lucifer, pues Lucifer tiene la cara de Jerónimo Borau y Clemente en la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza. Pero no es Borau. Borau no tendría ningún problema, es Borau. Y Borau tendría que llevar tilde en la A, según las normas de la Real Academia. Siempre están los que dicen, no, los apellidos no tienen ortografía. Deberían, en primer lugar. Y en segundo lugar, por esa regla de tres, es que en el DNI, en el Documento Nacional de Identidad, ninguno tiene tilde. Ningún apellido tiene tilde porque aparecen en una mayúscula que durante mucho tiempo ha eximido a los tipógrafos que se inventaron esa norma de que las mayúsculas no llevan tilde,
¿Por qué? Porque no querían hacer tipos de mayúsculas con tilde, y así estamos durante décadas, desde que se intentó regularizar la ortografía de una manera algo más seria desde 1950. Pues llevamos saltándonos y trampeando la ley, que ya en la normativa de 1950 había cosas absurdas, como lo de actuar como si los pronombres no afectasen al cómputo silábico para la tilde, es decir, en lugar de decir en lugar de escribir comprolo sin tilde, porque es una palabra llana terminada en vocal, escribir comprolo con tilde, porque no tenían las ideas claras. Pero según las normas actuales, Borau debería llevar tilde, y no la lleva. Sirva toda esta larga perorata para expresar mi consternación ante el hecho de que un académico de la... Vamos, si no recuerdo mal, Borau es... Vaya, debería haberlo buscado o algo, pero su discurso sobre el léxico, sobre cómo había influido el cine en el lenguaje cotidiano a través de frases hechas, si no me acuerdo mal, ese discurso de recepción en la academia fue en la Real Academia Española. Así que me parece especialmente grave que un académico de la Real Academia Española, de los que hacen el diccionario, tenga, bueno, que puede ser perfectamente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ahora lo tengo que mirar. No, sí. Académico, curiosamente no fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue académico de la Real Academia Española, ocupó además la letra de su apellido mal escrito, ocupó el sillón B mayúscula, entre los años 2008 y 2012, sucediendo en ese sillón, es que parecía hecho a propósito, pero ese sillón antes lo ocupó ni más ni menos que don Fernando Fernán Gómez, y se consideró que la persona adecuada para suceder esa voz del cine en la academia era José Luis Borau, aunque él propuso a su gran amigo y, bueno, ilustrísimo creador, insigne escritor Rafael Azcona, pero Rafael Azcona, que es un anarquista, y de hecho Fernando Fernán Gómez ya era demasiado anarquista como para aceptar esto, y tenía el problema, como académico y como académico de varias academias, supongo que también la del cine, lo cuenta en una de estas entrevistas póstumas, hechas para ser emitidas póstumamente. El problema que tenía comiendo con el rey es que era un viejo, él era ya un viejo, y decía que en el tebeo, supongo, no sé, quizá la familia Ulises, cuando salía un viejo, siempre salía con, bueno, yo creo que como los niños japoneses en el manga, siempre hace una burbuja con un moco o algo así. No, perdón. A los niños japoneses les hacen burbujas, los mocos. Lo que recordaba Fernando Fernán Gómez de los viejos de tebeo era que les goteaba la nariz, algo que por cierto se encuentra en las anotaciones marginales de los escribas de la Edad Media, de bibliófilos de la Edad Media, previniendo contra lectores aviesos y adversos a la obra del copista, diciendo que alejen el repugnante goteo de sus narices, de sus maravillosas miniaturas, que sus libros los lean en condiciones. Bueno, pues ese gotear de la nariz de los viejos lo recordaba Fernán Gómez de lecturas de tebeo, pero resulta que con la edad, al tomar una sopa, al tomar un alimento caliente, su pituitaria, no sé cómo será el proceso, pero el caso es que los egipcios pensaban que la utilidad del cerebro era enfriar la cabeza, y no consideraban que fuera un órgano que tenía ningún valor, y lo sacaban por la nariz, el goteo del cerebro por la nariz, para guardar lo que para ellos importaba, que era el corazón y las tripas y esas cosas. El cerebro lo tiraban. Bueno, evidentemente no se debe al enfriamiento cerebral, no se debe al enfriamiento del cerebro, porque eso es la medicina egipcia en ese campo está descartada completamente. En algunos otros algún avance útil hicieron en cirugía y tenían instrumentales muy precisos,
pero su concepción sobre la temperatura de la cabeza no era precisamente correcta. Bueno, el caso es que Fernán Gómez, al tomar un alimento caliente, de una manera casi automática sentía que le goteaba la nariz, y por eso para él era un suplicio comer con el rey o comer con gente distinguida, y evitaba, al final de su vida, claro, evitaba por todos los medios este tipo de encuentros sociales, no porque no pudiera dar una conversación magnífica y de la que todos pudieran aprender, sino por esta pequeña miseria física tan podemos decir, intrascendente. Bueno, pues a pesar de su anarquismo y de que le goteaba la nariz, Fernán Gómez estuvo ahí aguantando en la academia, pero eso era demasiado convencional y demasiado prosistema para Rafael Azcona, y Rafael Azcona no tuvo ningún problema en que venga, que elijan que se quede Borau en ese lugar, en el lugar de Fernán Gómez. Y bueno, pues ya lo digo, José Luis Borau es un académico de la Real Academia Española que tiene mal escrito su nombre, se mire por donde se mire, y no cabe la excusa de que es un apellido catalán porque es un apellido aragonés. Para eso tendríamos que considerar que es aceptable que el aragonés tenga una ortografía reconocible y propia y asimilada por todos, cosa que no ocurre, cosa que desde luego no ocurre. Que yo sepa, la ortografía aragonesa no está unificada. Los textos aragoneses son en su mayoría o de la Edad Media o dialectales, y luego claro están las obras de los poetas, vamos, de los Labordeta y de algún otro, pero que no son una golondrina que no hace verano. Es como los escritores gallegos, que unos siguen la ortografía de la editorial Galaxia, otros no es algo plenamente firme, como lo es la ortografía de Pompeu Fabra, con todas las limitaciones que se quiera, claro, con todas las limitaciones que tiene. Claro, no es tan fácil la ortografía catalana, desde luego, y Borja i Molt discute, da cuenta, vamos, yo lo digo siempre, ¿verdad? Borja i Molt habla de esas rencillas y de esa casi guerra civil que se dio por la I, si escribir I latina o Y, y que había gente que estaba a punto de ser despedida por sus jefes por adoptar una u otra. Pero digamos que la ortografía catalana está unificada, mal unificada, claro, con rasgos que son puro esnovismo para distinguirse del castellano, como el serbo-croata, como el croata que intenta distinguirse todo lo posible del serbio, como el urdu que intenta distinguirse todo lo posible del hindi con... Bueno, en fin. Pero el aragonés no goza de esa reconocibilidad. Y además, bueno, es que realmente habrá una academia de la lengua aragonesa, no tengo ni la menor idea, pero el caso es que a Borau no lo hicieron. Es que no tengo ni la menor idea de si existe una Real Academia de la Lengua Aragonesa, y ahora, vamos, es asombroso, ahora que se quiere hacer del bable una lengua oficial. Sí, hay una Academia Aragonesa de la Lengua, no sé si es real, pero que se ha creado en el año 2013. Sí que han tenido abandonada la lengua. O sea, la Academia del 2013, eso no tiene ni... Vamos, estoy viendo Wikipedia. En septiembre de 2021, las Cortes apoyaron suspender el Instituto Aragonés del Català y anular los nombramientos de la Academia Aragonesa de la Lengua. O sea, este año, en el que estoy hablando, parece ser que se ha acabado la fiesta. Bueno, pues me extraña, ¿verdad? Entonces, con este panorama, además parece ser que la Academia tiene 5 miembros designados por la universidad,
otros por el gobierno de Aragón, otros por las Cortes, o sea, son 15 académicos. ¿Qué pasa con el aragonés? Yo no sé por qué está tan abandonado. Yo recuerdo que, claro, Alarcos, supongo que Alvar también, hacían esos congresos de la lengua asturiana, si no recuerdo mal, de la lengua asturiana, y entonces quizá por ahí cobró una vida de la que ahora hay más bien razones para arrepentirse, pero el aragonés está muy... perdón, de la lengua. Y hay una academia de la lengua asturiana que imagino que históricamente tiene su base pues, en los esfuerzos de Alarcos, y también estaba por ahí Alvar, etcétera. Bueno, según esto, bueno, le quieren echar la culpa a Jovellanos de todo esto, pero no creo que sea el caso. No es el caso que sea el caso. El caso es que, en todo caso, como quiera que sea, y se mire por donde se mire, decir que Borau no lleva tilde porque es un apellido aragonés no tiene mucha base, teniendo en cuenta que ni siquiera se aclaran con la propia denominación de la lengua, porque para Alvar es dialecto navarro-aragonés, y en los intentos de hacerla oficial ha habido, desde luego, ideas muy absurdas. El presidente comunista que tienen ahora, que es una auténtica calamidad, es una auténtica desgracia ambulante, ese presidente se inventó una lengua, claro, si Claudio se inventó 3 letras, pues porque un presidente autonómico no va a poder inventarse una lengua. Algo así como el yapao o el lapao o algo así, pero vamos, un invento absoluto. Tampoco voy a cargar mucho las cintas contra esto, porque en Pakistán, digamos que el problema lingüístico no es menor, aunque como diría Rajoy, no es una cosa menor, todo lo contrario, es una cosa mayor, porque digamos que es la misma indefinición, lengua, dialecto, pero con yo creo que una de las, a lo mejor, 7, 10 lenguas más, o grupos lingüísticos, es que depende de si es lengua o no, más hablados de todo el mundo. Así que tampoco el lapao, se inventó el lapao, lengua aragonesa propia, eso de una P en las siglas, como en ESPA, Educación Secundaria de Personas Adultas, pues una P que es una palabra vacía, que no significa nada, lengua aragonesa propia del área oriental. Y lo busco en Wikipedia y hablan de esto en pasado. Esto es una cosa que pasó de moda. Leo aquí que el reconocimiento oficial de esta denominación, basada en un circunloquio, es Wikipedia, que evita nombrar a la lengua catalana por este nombre. Parece ser que por lengua aragonesa propia del área oriental se refieren al catalán que se habla en Aragón. Bueno, en fin, que no lo... Y luego además me acuerdo de que hay un premio anual de literatura en Ribagorzano, si no me... pero creo que no es el único. Creo que no es el único premio, en fin, de una lengua absurda, y que es muy fácil de ganar, claro, porque ¿cuántos se tienen que presentar al premio literario en Ribagorzano? A ver si encuentro... Bueno, da igual. Yo creo que se convoca cada año. Si alguien tiene interés en ganar un premio fácil, pues que escriba algo en Ribagorzano, y eso yo creo que es como el premio al pueblo más bonito de Asturias, o al mejor pueblo de Asturias, que se concede coincidiendo con los premios, ahora princesa, antes príncipe de Asturias. Hombre, hay un número limitado de pueblos en Asturias, alguna vez le tiene que tocar a alguien, pues hay un número limitado, y yo diría que limitadísimo, de escritores en Ribagorzano, alguna vez le tiene que tocar a alguien. Entonces, enormemente paradójico encuentro la ausencia de tilde en el apellido Borau, pero no se puede hacer nada en este sentido, me temo, porque lamentablemente José Luis Borau falleció. Tengo aquí su biografía. Falleció en el año 2012 de cáncer de garganta, que es lamentablemente una afección muy
muy abundante en los escritores que estoy presentando, curiosamente. Bueno, pues falleció de esa afección. Nació en el año 1929 en Zaragoza, y tengo aquí delante la biografía que le hacen los anglosajones en IMDb, que es interesante porque, claro, nos enseña cómo lo ven fuera, o qué es lo más importante, en otras latitudes. Bueno, pues dicen, voy a ampliar un poco porque también estoy un poco mayor y todavía no me gotea la nariz, aunque precisamente esta ausencia que he tenido de la biblioteca es porque cogí un resfriado. Pero bueno, he nacido he dicho antes, en 1929, y aquí, bueno, sí, es una cronología, en 1929, en Zaragoza. En 1949 empezó a estudiar Derecho en Zaragoza. En 1952 empezó a publicar artículos sobre cine en el periódico El Heraldo de Aragón, o sea que es escritor y es crítico cinematográfico antes que cineasta, aunque lamentablemente que yo sepa, no hay ninguna antología, no hay ninguna antología de esta labor crítica en El Heraldo. Bueno, entre 1954 y 1956 se convierte en el crítico de cine, en el crítico de plantilla de ese periódico. En 1957 entró en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que es el verdadero nombre, el nombre original, casi el nombre secreto, por oficial, de la Escuela de Cine de Madrid, donde luego se convirtió en profesor, y así es como lo hemos conocido casi todos, como un viejo, apacible, bonachón profesor, muy comprensivo, con una mente enormemente abierta, que es precisamente lo que quiero traer aquí, estas antologías de cuentos de cine, estas antologías suyas de cuentos de cine. Esto parece un vídeo VHS. En el prólogo, en la introducción, Borau tiene sus recuerdos sentimentales sobre cómo era el cine antes y cómo se llegaba al cine desde no tener nada que ver, desde ser público, desde ser un espectador. Y claro, esto no es su época, pero sí es la mía, esto sí es la mía. El formato de este libro recuerda enormemente esas carcasas donde se guardaban los vídeos VHS, y además yo creo que en casi todos los pueblos ha habido un videoclub Chaplin, que es una referencia cinematográfica completamente absurda en un tiempo en el que lo que se iba a alquilar eran los Gremlins y los Goonies y las películas de Indiana Jones y todas esas películas truculentas y macabras y terroríficas para niños de los 80, bueno, Karate Kid, no tenía nada que ver con Chaplin. Un videoclub que generalmente tenía la cara de Chaplin o de Groucho Marx, también hay muchos videoclubs Groucho, pues en ninguno de esos había una sola película de los hermanos Marx o de Chaplin. Sí es cierto que en esos años 80, sí es cierto que Pilar Miró, luego ya Solana no, Solana menos, Pilar Miró sí que programaba en horario, tenía la osadía de programar a plena luz del día, sin nocturnidad ni alevosía, sino con toda conciencia y con toda desvergüenza. Pilar Miró programaba películas de Chaplin, de Buster Keaton, de los hermanos Marx, en horario de tarde y en horario de mañana. En cualquier momento se podía encontrar un cortometraje mudo de Chaplin o de Buster Keaton, y yo creo que esto es lo único bueno que hizo Pilar Miró por el cine. Desde luego echar a García Berlanga de la Academia no cuenta entre sus méritos, pero al César lo que es del César, y hay que reconocerle, hay que darle ese mérito de poner en televisión lo que no estaba en los videoclubs, a pesar de que la parafernalia,
la imaginería de los videoclubs se remontaban a esta época del cine. Bueno, pues estos dos libros de cuentos de cine que ahora comentaré están en esa mirada abierta, tolerante, que tiene el director metido a profesor con sus alumnos, que luego también serán directores. La imagen de profesor es la que yo creo que todos tenemos. Yo conocí a José Luis Borau en el año 2005 gracias a un diálogo, a una conversación que tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial, en los cursos de San Lorenzo del Escorial, y es algo que desde luego, como para no haber ido. Yo afortunadamente tenía una beca en otro curso, como para haberse perdido eso. Era un diálogo sobre cine entre Luis García Berlanga y José Luis Borau. En 2005, cuando estaban ya los dos muy mayores, aunque ya digo que Borau no murió hasta 2012. Yo creo que Berlanga puede ser que muriera antes, porque estaba lucidísimo, pero estaba muy mal de salud. Estaba muy lúcido, pero sí, murió un poco antes, murió en 2010, quedaban 5 años. Estaba muy lúcido, pero muy enfermo, muy mal de salud. Entonces, en ese diálogo, claro, voy a comentarlo, por supuesto. En ese diálogo sobre cine, por dos grandes maestros, dos grandes profesores, porque aparte de ser grandes creadores, eran grandes profesores. Además, dos personas muy lúcidas, muy viejas, pero muy lúcidas, muy educadas, enormemente corteses, dos caballeros, hablando con una absoluta modestia de sus predecesores, de sus continuadores. Y yo recuerdo que Borau quiso José Luis Borau quiso ya permitirse la travesura, la diablura de decir, bueno, pues Antonioni no era para tanto. Es como eso que cuenta Galdós, y creo que lo cuenta Lope de Vega. Bueno, es una tradición es una anécdota literaria muy vieja, con larga vida. ¿Por qué Lope de Vega? Yo creo, puede ser, bueno, por supuesto está entre escritores hispanoamericanos. Digamos que es un tópico, o sea, no es fácil identificar a su creador. Esa imagen del viejo erudito que llama a toda su familia a su lecho de muerte y dice como un secreto inconfesable: me carga el Dante. No puede aguantar al Dante, pero no puede decirlo, no puede decirlo. Entonces Borau tuvo ese momento de decir me carga el Dante, es decir, me carga Antonioni. Yo no sé por qué lo veíamos en aquel tiempo, y pide complicidad a... Yo encantado, por supuesto, y de hecho luego me fui a hablar con es que no sé, creo que se fue Borau, o quizás yo me fui directo a Luis García Berlanga, que tenía muchas ganas de conocerlo, pero bueno, luego estuve hablando con Luis García Berlanga e intenté, como Borau, como José Luis Borau, intenté tirarle un poco de la lengua y que nos apoyara en decir que Antonioni es muy aburrido, que ya viene siendo hora de decirlo. Bueno, pues yo por supuesto que no lo convencí, y Borau tampoco. No lo conseguimos sacar hombre, tiene sus cosas, pero yo no me metería por... El exquisito respeto que tenía García Berlanga por la creación de sus compañeros, de sus predecesores, de todo aquel que se atreviera a hacer cine. Berlanga no se metía con nadie. Berlanga era de estos creadores que decía, vale, yo hago lo mío, y si otro creador hace algo que yo no entiendo, sus razones tendrá y estará bien para él, y él no se metía. Y cuando veía algo que técnicamente estaba bien, lo reconocía aunque no encajara con... y respetaba a Antonioni. En lo técnico y en lo... no conseguimos arrancarle una mala palabra, a pesar de que Borau estaba intentando, venga, Antonioni era
No lo conseguimos, no lo conseguimos. A mí me dijo, hombre, sí, a ver, no es fácil de ver, puede ser, sí, aburrido, pero tiene sus méritos. Yo no me voy a meter, yo no me voy a meter.